Abuela se pierde en la chalana y su hijo desaparece. Un nieto descubre la verdad escalofriante. Sofía miraba el lago rodeado de neblina densa, con un nudo en el estómago. La bruma parecía moverse, como si tuviese vida propia. Todo en el pueblo lacustre se sentía pesado, cargado de secretos. A sus 17 años, había vuelto de la ciudad para pasar el verano con su abuela Carmen, y la calma que rodeaba aquel lugar solo la inquietaba más. El silencio era abrumador. Como un grito ahogado, la imagen de su padre, Pablo, desaparecido hace 3 décadas, le acechaba en cada esquina. Un día, tras una tensa comida, Carmen la invitó a dar un paseo en su chalana. Era un viejo bote de madera que tarareaba suavemente y, a la vez, advertía como un alma cansada. La abuela sonreía, pero en su mirada había algo más, un eco de nostalgia. Sofía sentía que la niebla les observaba. La chalana comenzó a deslizarse suavemente sobre el lago helado, y el ambiente se tornó aún más sombrío. Mientras cruzaban, no podía dejar de pensar en la desaparición de su padre, un misterio nunca resuelto. De repente, un brusco viento las envolvió. Carmen se distrajo, intentando sujetar el remo. Y en un instante, la chalana se perdió en la bruma. Sofía sintió un escalofrío. La niebla las tragaba por completo. Fue entonces cuando sucedió. Un grito desgarrador, un silencio absoluto, y Carmen ya no estaba. En un parpadeo, la chalana se encontraba anclada en la orilla, y su abuela había desaparecido, igual que su hijo una vez lo hiciera. La desesperación abrazó a Sofía. Regresó a casa, el corazón latiendo descontroladamente, la mente llena de confusión y miedo. ¿Acaso el lago exigía otro sacrificio? Con su aliento entrecortado, comenzó a buscar respuestas. Entre las sombras del desván, descubrió un viejo baúl cubierto de polvo. Abriéndolo, encontró diarios y cartas que pertenecían a su padre y a su abuela. Las páginas estaban repletas de escritos descifrables de un pasado siniestro. Hablaban de un culto misterioso, liderado por una figura enigmática que prometía poder a cambio de sacrificios oscuros. Sofía se detuvo en seco. Un frío invadió su cuerpo. Las palabras que formaban la historia de su familia revelaban secretos inconfesables y traiciones pasadas. La culpa y el desgarro la invadieron. ¿Qué había sido de su familia? ¿Cuántos más habían sido arrastrados por esos oscuros menesteres del lago? Un sudor frío le recorrió la frente. ¿Debía seguir en este camino? La angustia y el amor por su abuela la conflictuaban. Justo cuando pensaba en rendirse, encontró una carta que parecía estar dirigida a ella, firmada por su padre desaparecido. La tensión en su pecho aumentó. Sofía, si estás leyendo esto, es porque el destino nos entrelaza de una forma que nunca imaginamos. El sonido de su propio corazón resonaba en sus oídos, y la pregunta era clara. ¿Qué verdad se ocultaba entre las sombras de aquel lago maldito? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El sonido de su corazón latía cada vez más fuerte, como un tambor en un desfile. Sofía apretó la carta entre sus manos temblorosas. ¡Qué destino, papá! ¿Cuál es nuestra conexión? Se sentó en el suelo, la respiración entrecortada, aterrorizada, por lo que había encontrado. Las palabras de su padre eran como una bomba de tiempo en su mente. El aire pesado parecía susurrar secretos oscuros, como si el lago estuviera vivo. De repente, un estruendo sacudió la casa. Sofía se levantó bruscamente, el miedo afianzándose en su pecho. Corrió hacia la ventana. En el jardín, una figura familiar aparecía entre las sombras. Su abuelo Miguel, que había estado en un hospital desde hacía años, salió de la niebla, como si nunca hubiera estado enfermo. Él no puede estar aquí, pensó Sofía, un torbellino de emociones atravesando su ser. Miguel le había contado historias de su infancia, de la familia, del lago, pero siempre lo hacía desde su cama, susurrando sobre secretos y demonios. Ahora él estaba de pie, vigoroso, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Mamá, Carmen. Su voz sonó fuerte, desesperada. ¿Dónde está mi madre? La figura de Miguel se acercó, su mirada intensamente enfocada en Sofía. Calma y un rayo de locura en sus ojos. Ella está donde pertenece, dijo con una sonrisa perturbadora. El lago tiene mucho más que ofrecer de lo que te han contado. Sofía retrocedió. ¿Qué significa eso? ¿Qué hiciste? ¿Sabías de su desaparición? Las preguntas se amontonaban en su mente, cada una más aterradora que la anterior. Ella ha sido llamada de nuevo, respondió Miguel, su tono repentino severo. Pablo nunca estuvo perdido. La verdad siempre permanece oculta hasta que alguien la busca. Tú y yo conocemos el precio de ese conocimiento. No puedo aceptar esto. Quiero respuestas. Dime la verdad. La rabia y el miedo estallaron de su pecho, y las lágrimas brilnaron en sus ojos. La historia de su familia se retorcía como un susurro oscuro en el viento. ¿Verdad? Miguel sonrió de forma inquietante. La verdad es un laberinto. A veces se escapa como la niebla en el lago, o a veces como un sacrificio. La voz de Sofía tembló. ¿Sacrificio? ¿A quién has entregado? La tensión entre ellos chisporroteaba como una tormenta amenazando con estallar. Miguel dio un paso adelante y Sofía sintió que el aire se volvía denso y pesado, como si el mundo estuviera a punto de girar. Todo lo que amamos tiene un costo. Tu madre, tu padre, incluso tú. La familia está atada por la sangre y el misterio. A veces, la única forma de renegociar con el destino es ofreciendo algo valioso. En un instante, un eco resonó desde el lago, un grito lejano que parecía arrastrar las palabras de Miguel. Ella sintió que los muros de su mente se desmoronaban. Respiró profundamente, aterrada por la posibilidad de lo que Miguel podía significar. Si ellos han sido arrastrados, ¿soy yo el próximo? ¿Qué sacrificio debo hacer para salvar a mi madre?, preguntó, su voz apenas un susurro. Miguel se acercó aún más, su mirada penetrante. El sacrificio es más que una vida, es lo que llevas dentro. Las palabras le cortaron el aliento. La verdad que había estado buscando se desnudó ante ella, cruel y desgarradora. ¿Qué has hecho, Miguel? Sofía cayó de rodillas, el horror atravesando su cuerpo. El mundo a su alrededor se volvió borroso, y la pregunta que resonaba en su mente era desgarradora. ¿Quién era realmente su abuelo? Fue entonces cuando un nuevo grito rompió el silencio. El lago se agitó con furia, y un oscuro remolino comenzó a formarse,
llevándose consigo los secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. La niebla que había cubierto el lago parecía cobrar vida, convirtiéndose en un torbellino amenazante. Sofía comprendió entonces que el destino no había terminado de jugar sus cartas. Estaba dispuesta a descubrir hasta dónde llegarían sus raíces y el precio que su familia había pagado. El lago se retorcía, devorando la calma como si la niebla tuviera un hambre insaciable. Sofía sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Respiraba entrecortadamente. La tensión de las palabras de Miguel era como un peso en su pecho. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Un sonido que parecía surgir del mismo corazón del lago. Sofía se estremeció, su mente girando, revelando destellos de la historia que había creído conocer. Entonces, otra figura emergió de la niebla. Era una joven mujer. Su piel pálida y su cabello oscuro flotaba como sombra. Sofía no podía creer lo que veía. Era su madre, Carmen, con la misma mirada perdida que tenía cuando desapareció. ¡Mamá!, gritó, corriendo hacia ella, pero la figura se desvaneció como un espejismo. Sofía cayó al suelo, el horror anidando en su interior. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz quebrada, mirando a Miguel, quien parecía igual de inquieto, pero al mismo tiempo fascinado. La niebla comenzó a girar con más furia a su alrededor, como un torbellino que amenazaba con devorarlo todo. Miguel observaba la escena como si supiera algo que ella no. Carmen volvió a aparecer, esta vez más cerca. Sofía. La voz era un eco tenue, atrapada entre la realidad y el otro lado. Tu padre, él está aquí. El lago lo retiene. Un frío helado recorrió la espalda de Sofía. No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué has hecho, abuelo? La confrontación ardía en su pecho. Miguel ya no sonreía. Lo que hacemos por amor tiene un precio, y tú lo sabes bien. Su mirada se volvió oscura y profunda. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué yo? Sofía temblaba, cada palabra golpeando con la fuerza de una tormenta. La angustia la obligó a levantarse. El mar de secretos se agolpaba sobre ella. Necesito respuestas. También peligro, y al final serán devueltos. Debes encontrar el equilibrio. Sofía podía sentir cómo el aire alrededor se tornaba pesado, opresivo. Miguel se acercó más, su rostro transformándose en un retrato de seriedad. La sangre llama a la sangre. Cada generación debe elegir una ofrenda, un lazo con lo que el lago necesita. Te lo han ocultado, pero tú eres parte de esto. Las palabras le atravesaron como un rayo. ¡No! ¡Voy a salvar a mi madre! ¡No voy a ser parte de esto!, Sofía gritó. Pero la niebla comenzó a girar violentamente, envolviéndola. El lago, como una bestia hambrienta, parecía reclamarla. De repente, todo se detuvo. Un silencio sepulcral llenó el aire. Sofía levantó la vista y allí, flotando en la bruma, un antiguo medallón brillaba. Brillaba con luz propia, pulsando con energía, el mismo medallón que había visto en el viejo baúl. Sus manos temblorosas lo tomaron con rapidez, sintiendo una conexión intensa. ¡Deténlo!, gritó Miguel. Pero era demasiado tarde. El medallón comenzó a brillar más, abriendo un rayo de luz que cortó la niebla en una franja, revelando escenas incrustadas en la niebla, rostros familiarmente espeluznantes, ojos llenos de desesperación,
ecos de aquellos que habían sido sacrificados. Su corazón se detuvo, y con cada imagen su mente planteaba preguntas aterradoras. ¿Dónde está el límite entre amar y sacrificar? El grito del lago resonó, y utilizó su voz, vibrando en las entrañas de la tierra. La niebla se intensificó, y antes de que Sofía pudiera pensar, una percepción aterradora surgió en su mente. Tal vez su destino no era salvar a su madre, sino convertirse en parte de él, del mismo lago que todo lo había devorado. Y en ese momento, una revelación devastadora atravesó su fuerza vital. Su madre no era la única que había estado en la niebla. Miguel, su abuelo, había hecho su elección, y ella era la próxima en la línea. La idea era clara y terrible. ¿Podría salvarse a sí misma sin renunciar a todo? ¿Sería Sofía la siguiente víctima del secreto oscurecido del lago? Sofía sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su madre flotando en la niebla, junto con las palabras de su abuelo, la empujaban hacia un abismo de confusión y miedo. La presión del medallón en su mano la conectaba a algo más grande, pero también a un destino que nunca había querido. «Mamá», gritó de nuevo, desesperada, pero el eco de su voz se perdió en el silencio denso que envolvía el lago. La figura de Carmen se desvaneció una vez más. Sofía sintió una punzada en el pecho. «No puede ser», pensó. «No voy a ser parte de esto». La niebla giraba cada vez más rápido, como un torbellino voraz que anhelaba engullirla. Miguel, con su mirada penetrante y fría, se acercó aún más. «No puedes escapar, Sofía. Tu madre ya está donde pertenece. Y tú has sido elegida». Su voz resonaba como un trueno en la oscuridad. «¿Elegida para qué?», preguntó, su voz temblando. La pregunta quedó colgando en el aire. En su interior, todos los instintos le gritaban que huía, que abandonara este lugar maldito, que no se dejara arrastrar como su padre y su madre. Pero las palabras de Miguel la paralizaban. Una ofrenda, un sacrificio a cambio de lo que deseas, a cambio de la verdad. Un murmullo, un sonido lejano, como un susurro de voces ahogadas, comenzó a llenar el aire. Sofía miró hacia el lago. Las aguas agitadas revelaron sombras danzantes que parecían querer hacerse carne. En su interior, una mezcla de pánico y determinación comenzó a burbujear. «No voy a sacrificar nada», gritó, pero la niebla se acercó, y con cada palabra el eco de su madre estaba más presente. Ella necesitaba respuestas. De repente, un rayo de luz atravesó la bruma. Era el medallón. Brillaba intensamente como si estuviera vivo. Sofía lo alzó hacia el cielo. «Esto no es un sacrificio, es una conexión. Si eres mi familia, deberías ayudarme. Saquen a mi madre de ahí». Un temblor recorrió el suelo y la niebla retrocedió un poco, como si el medallón tuviera un poder que no comprendía del todo. Las sombras en el lago parecieron agitarse, y entonces una voz profunda emergió de las profundidades. «¿Crees que puedes usar el legado de tus ancestros sin pagar el precio? Tu sangre es parte de este secreto». El miedo la envolvió. «¿Qué precio?», preguntó, sintiendo que su corazón latía descontrolado. La figura de Carmen se vislumbró nuevamente, más clara, más tangible. «Sofía, mi vida, está entrelazada. Al volver, desatas el ciclo». Y entonces sucedió algo que dejó a la joven sin aliento. Del fondo del lago
emergió una figura oscura. Era Pablo, su padre, pero ya no era el hombre que había perdido. Su rostro, una máscara de tristeza, mostraba cicatrices dolorosas. Hija, ven, el lago necesita lo que llevas dentro. No, papá, gritó. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Padre sonrió melancólicamente. Lo que quiero es verte libre, pero debes pagar el precio. El lago siempre exige uno. La imagen de Carmen se desvaneció de nuevo, pero antes de desaparecer, sus ojos jabonosos se encontraron con los de Sofía. La angustia se transformó en furia. «¡No voy a permitírselo!». El medallón en su mano vibró, recordándole que su familia estaba unida por más que el sacrificio. Estaban atados por amor. Si el lago quiere un precio, entonces yo misma lo cobraré, dijo Sofía con firmeza. En un movimiento repentino, levantó el medallón y lo lanzó al lago. Al caer al agua, todas las sombras gritaron, un eco abrumador que hizo temblar la tierra. La niebla se dispersó como si todo el lugar retumbara por el choque. «Sofía, ¿qué has hecho?», grita Miguel, horrorizado. Entonces el agua comenzó a burbujear. La superficie se partió como si estuviera vivo, y de repente un torrente de luz blanca emergió del fondo. Sofía sintió que la vida misma la rodeaba. Las sombras se agitaban, y en lugar de devorarla, comenzaron a levantarse, juntas, como si el lago se hubiera liberado de su carga. De un instante a otro, el campo alrededor de Sofía cambió. La niebla se tornó en un cielo despejado. La luz formó figuras humanas que parecían danzar en el aire. Eran familiares, amigos, las almas perdidas del lago que habían sido reclamadas. Y entonces una imagen se destacó entre todas, su madre sonriendo, libre. «¡Mamá!», exclamó Sofía, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Pero en la mirada de Carmen había una paz inquietante. «Sofía, puede que hayas liberado a muchos, pero a costa de algo que no podemos conocer». «¿Qué quieres decir?», preguntó, mientras la sombra de Miguel se desvanecía entre las luces. «Al romper el ciclo, has sembrado algo nuevo. La verdad es un laberinto, y a veces un precio debe ser pagado para que otros sean liberados», dijo Carmen, su voz llena de amor y tristeza. Sofía, aturdida, observaba el espectáculo. «¿Qué he hecho?», se preguntó en voz baja, cuando de repente sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar nuevamente. La luz brilló intensamente antes de oscurecer, y las visiones se desvanecieron. «Esto no ha terminado», susurró un eco lejano. Sofía se dio cuenta de que una verdad aún más devastadora estaba cerca. ¿Qué había desencadenado realmente al romper el ciclo? ¿Estaba su madre libre o simplemente le había dado paso a algo peor? Las sombras danzantes empezaron a regresar, y sabía con certeza que el horror del lago no había desaparecido, solo se había transformado. El misterio seguía vivo, y la noche apenas comenzaba. La niebla se desvanecía lentamente, pero el eco del lago continuaba resonando en la mente de Sofía. La imagen de su madre sonriendo, liberada, se desvanecía, y con ella la esperanza de que todo hubiera terminado. El medallón todavía vibraba en su mano, y una punzada de tristeza empezaba a hacer mella en su pecho. «Mamá», murmuró, sintiendo que el suelo bajo sus pies cambiaba. De repente, un estremecimiento recorrió el aire, y el lago
emitió un sonido profundo, un retumbar que hizo eco entre los árboles. Sofía levantó la vista justo a tiempo para ver cómo la superficie del agua comenzaba a hervir, como si algo estuviese desgarrándose desde abajo. Miguel observaba, horrorizado. —¡No! ¡Sofía! ¡Detente! —gritó, su voz llena de pánico. Pero era demasiado tarde. Chispas de luz comenzaron a brotar del agua, y una sombra oscura surgió de las profundidades. Sofía retrocedió, su corazón latiendo a 1000 por hora. De la niebla, una figura emergió. Era otra mujer, con el mismo cabello de Carmen, pero con ojos fríos y vacíos. Sofía sintió el mundo girar a su alrededor. —No puede ser. —Eres tú —balbuceó. La mujer sonrió, y un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. —Hola, Sofía, te estaba esperando. La voz era suave, pero había un poder oscuro detrás de ella. —Soy Laura, y soy la razón por la que tu madre está atrapada. —¿Laura? ¿Quién eres? ¿Por qué nunca supe de ti? Sofía buscó respuestas en el rostro de esta mujer, pero solo encontró frialdad. —Soy parte de tu historia, parte de este lugar, de este lago. Laura extendió su mano, como si invocara algo de las profundidades. Tus ancestros hicieron un pacto que ha mantenido a la familia unida y atrapada. —No, mis padres nunca hablaron de ti. ¿Qué quieres hacer? Sofía sintió que el aire se volvía denso. La tensión en la atmósfera crecía. —Quiero liberar a Carmen, pero el costo será elevado. Necesito algo de ti, Sofía. Un sacrificio mayor que el que has hecho al lanzar el medallón. Laura sonrió, y esa sonrisa parecía congelar todo a su alrededor. —No voy a sacrificar nada más. Ya he perdido demasiado. La voz de Sofía se quebró. —Piénsalo bien. Esto no es solo un juego. Si quieres ver a tu madre otra vez, tendrás que encontrar la verdad de tu linaje, lo que olvidaron tus ancestros. Las sombras que han estado acechando a tu familia desde hace generaciones. La luz temblorosa que brillaba en el medallón comenzó a opacarse. —¿Qué quieres decir? Sofía sentía que su realidad comenzaba a desmoronarse. Tu abuela, tu madre y hasta tu padre. Ellos sabían de mí. Ellos hicieron su elección. Pero tú tienes el poder de romper el ciclo. Laura se acercó, y la niebla giró alrededor de ella como un torbellino negro. Eres la única que puede decidir. ¿Harás el sacrificio o yo tomaré lo que es mío? No hay un camino entre ellos. Nada de elegir entre sacrificios. Me rehusó. Pero al mirar a su abuelo, sintió que la decisión ya estaba acelerándose dentro de ella. —¿Qué has hecho, Sofía? Miguel, en su desesperación, dio un paso adelante, las palabras llenas de dolor. —No puedes. No me ayudas. Lo que hiciste arruinó todo —gritó la joven, mirando a Laura con furia. —Esa es tu verdad, abuelo. Yo no voy a ser parte de esto. Y justo cuando pensaba que todo se había perdido, un destello de luz en el lago la cegó momentáneamente. Cuando los ojos se adaptaron otra vez, Sofía no podía creer lo que veía. La niebla comenzaba a despejarse, y la figura de su madre, Carmen, emergió de las aguas. Pero algo estaba mal. Su madre no tenía una mirada de amor. Había en su rostro una expresión de aceptación y resignación. —Sofía. Su voz era un eco distante, casi ilusoria. —Lo siento. —¿Por qué? —gritó Sofía, su voz resonando en desesperación. —Porque eres parte de esto. Siempre lo has sido. Carmen se volvió hacia Laura, quien sonreía con satisfacción.
Tu madre nunca fue solo una víctima, Sofía. Ella fue una parte del sacrificio, como lo será la siguiente generación. Las palabras de Laura cernían un nuevo horror sobre la situación. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué estás tratando de decir? Lo que estás viendo es el destino, el ciclo que se mantendrá viendo desde la niebla. Tú decidirás el futuro de nuestra sangre. Un grito desgarrador escapó de los labios de Sofía, y la verdad la golpeó con toda su fuerza. Había estado su vida enredada en mentiras. La verdadera naturaleza de su madre, la conexión con Laura, todo comenzaba a tomar forma. El horror de su historia personal se desbordaba, y el ciclo parecía funcionar sin nadie poder detenerlo. Las imágenes de los sacrificios anteriores, la culpa de su madre, los secretos ocultos. Estaba atrapada en un juego sin fin y conocía la siguiente jugada. Pero no sabía si pudiera enfrentarse a ello. De verdad estaba destinada a ser la próxima víctima. Con el horror llenando su interior, la pregunta le corrió por la mente. ¿Podría encontrar la manera de romper las cadenas? ¿O acabaría siendo la pieza que sostendría el ciclo en marcha una vez más? La niebla se cerraba otra vez, y el lago susurraba historias apagadas, esperando ser contadas. Sofía sintió que el mundo que la rodeaba se desmoronaba. Las palabras de Laura, la sombra que había emergido del lago, golpeaban su mente como un martillo. El sacrificio lo decide la sangre, resonaba en su cabeza, y su madre, Carmen, parecía atrapada en un limbo entre el amor y la desesperación. ¿Qué significa esto?, le gritó Sofía a Laura, sin poder ocultar el temblor en su voz. ¿Qué quieres de mí? La niebla giraba a su alrededor, envolviendo toda la escena en un aire helado. Yo solo quiero liberarte de los ciclos del pasado, respondió Laura, su tono suave pero con un tinte amenazador. Pero eso significa que debes renunciar a algo muy valioso. El aire se volvió pesado. Sofía apretó el medallón entre sus manos, sintiendo cómo la energía que emanaba de él vibraba con fuerza. No voy a hacer nada que lastime a mi familia, murmuró. Solo quiero liberarte de los ciclos del pasado. Vengo con una palabra poimentaria. No estoy triste de 2 cementerios. Yo tengo una eternidad. Nada que no se vaya a mi pasado, aunque una parte de ella comenzaba a dudar. ¿Y si esta era la única forma de salvar a su madre? En el caos que rodeaba el lago, Carmen, con una mirada que parecía un eco de su propia vida, alzó la voz desde la niebla. Sofía, la verdad que buscas podría destruirte. No vale la pena perderte a ti misma por liberarme. El miedo se instaló en el pecho de Sofía, un nudo apretado que la hacía sentir impotente. Pero tengo que escoger que entre mí y ustedes. No puedo aceptar eso. De repente, un estruendo retumbó en el lago. El silencio se cortó abruptamente. Un brillo intenso emergió de las aguas, y las sombras que antes parecían amenazantes ahora danzaban de manera errática, como si fueran marionetas descontroladas. Sofía se cubrió los ojos de lo brillante. Cuando miró nuevamente, vio cómo las aguas del lago comenzaban a burbujear y una oscuridad más profunda surgía desde el fondo. «Es ahora o nunca», dijo Laura, con una sonrisa que parecía más una mueca. «Tu elección». Pero fue justo en ese momento, cuando algo oscuro y resplandeciente emergió del agua. Una figura altísima, una forma que parecía un monstruo, despidiendo sombras, fue surgiendo.
La bruma se disipó y reveló a varios rostros familiares. Cuando Sofía vio las caras, su corazón se detuvo. Eran sus antepasados, aquellos de los que su madre siempre hablaba, como si fueran leyendas. Estaban allí, esperando en la superficie, pero no para liberarla, sino para reclamarla. «¡Sofía!», gritó Miguel. Pero era muy tarde. Laura comenzó a reír. Un sonido frío y vacío. «Ellos son el verdadero precio de la verdad», dijo. Y, de repente, Sofía se dio cuenta de que Laura no estaba tratando de liberarla. Ella era el lazo que mantenía a esos espíritus aprisionados. El horror la golpeó como un rayo. «No, esto no es justo. No puedo ser parte de este sacrificio». Pero antes de que pudiera protestar, Miguel se adelantó, haciendo un gesto desesperado. «Sofía, ven aquí. No dejes que te atrapen». Su voz rompió la tensión, y por un instante todo se detuvo. La furia del lago parecía haberse detenido por su grito. Sofía miró a su abuelo. «¿Sabías de esto? ¿Sabías lo que iba a pasar?». La confusión y el dolor llenaban su voz. La culpa se dibujaba en las arrugas de su rostro. «Tenía que protegerte», dijo Miguel, pero su mirada se movía entre la culpa y el temor. «No pensé que las consecuencias fueran tan graves». «The sacrifice», murmuró Carmen, su rostro hundido en tristeza. La conexión fue instantánea, y en un segundo la verdad completa se iluminó en la mente de Sofía. «No soy solo la próxima línea, soy el cierre. Esa es la elección. No seré parte de este ciclo maldito». La determinación en su voz cortó la niebla, y en ese momento, como si su energía transformara el ambiente, un nuevo poder comenzó a crecer dentro de ella, y al instante un trueno resonó en la distancia, seguido de un resplandor deslumbrante que iluminó el lago. El agua se agitó, y antes de que pudiera hacer algo, el medallón vibró en su mano y estalló en una luz cegadora. Sofía cerró los ojos, sintiendo como el poder fluía a través de ella, como un lava ardiente. «Voy a romper la maldición», gritó, y el rayo de luz se disparó hacia las sombras. Pero justo entonces, un grito desgarrador llenó el aire, robando su atención. Era la voz de su madre, resonando con una desesperación que atravesaba su ser. «Sofía, no». Todo se volvió negro. La luz la envolvió, fijándola con una única pregunta que resonaba en cada rincón de su mente. ¿Qué había activado realmente el medallón? Y mientras el abismo la consumía, comprendió que la respuesta podría cambiarlo todo. O nada. Todo dependía de un instante y de una decisión inesperadamente aterradora. La luz del medallón vibraba intensamente, llenando a Sofía de una mezcla de esperanza y terror. Se sentía atrapada como una mariposa que vuela hacia una llama. «Voy a romper la maldición», grité, y el destello brilló con fuerza antes de hundirse en las profundidades del lago. Pero al instante todo se volvió negro. Sofía abrió los ojos despacio. Se encontraba en una especie de limbo, flotando. Todo alrededor era una neblina gris. Podía escuchar ecos lejanos, risas y gritos, pero no podía entender las palabras. Se sintió ingrávida, despojada de peso y dolor, pero el pánico la consumía. No sabía si aún estaba viva. De repente, una figura familiar emergió de la neblina. Su padre, Pablo. «Sofía», susurró, sus ojos llenos de tristeza. «Papá», gritó, intentando alcanzarlo,
pero él se desvaneció como un espejismo. Un frío helado recorrió su cuerpo y sintió que el suelo se desmoronaba, llevándola a un abismo. En ese momento se recordó a sí misma, esperando respuestas de la misteriosa verdad sobre su familia. Y en un giro dramático, la niebla se disipó para revelarle algo inimaginable. Allí estaban, no solo su madre y su abuelo, sino otros rostros, incluso una mujer que nunca había conocido, una joven de ojos brillantes que la observaba fijamente. «Soy Laura, feliz de conocerte, Sofía». «¿Laura? ¿Quién eres?», preguntó con una sensación de urgencia. «Vinimos a ti porque has roto el ciclo», dijo, y cada palabra le pareció un golpe. «Pero eso también significa que tienes acceso a la verdad más profunda sobre nuestra familia». «¿Qué verdad?». La desesperación en su voz era palpable. «He perdido a mi madre. No puedo ser parte de esto». «Pero tú eres parte, Coré, de esto», continuó Laura con una sonrisa serena. «El sacrificio que hiciste fue solo el comienzo. Eres más poderosa de lo que imaginas. Has liberado a los demás, pero también a un gran peligro». Sofía se sintió mareada. «¿Peligro? ¿Qué quieres decir?». De repente, una sombra oscura emergió en el fondo, un gélido terror que la hizo retroceder al instante. La figura de Pablo volvió a aparecer, pero su rostro era diferente. Ahora tenía un brillo malicioso. «Sofía, el lago necesita que completes el ritual. Si no lo haces, Laura». Y con un movimiento de su mano, el aire se llenó de murmullos. Era como si todos los que habían sufrido a manos del lago ahora estuvieran a la vista, y su mirada se centró en Sofía, llenándola de terror. Y en un giro inesperado, la verdad golpeó su mente como una ola. «Eres parte de esto porque eres la elegida, Sofía. Solo tú puedes restaurar el equilibrio. Pero eso significa que debes elegir. ¿Quién o qué estás dispuesta a sacrificar esta vez?». La pregunta reverberó en su ser. Un nudo se formó en su garganta. La luz se convirtió en una cortina brillante que envolvió a todos. «¡No!», gritó Miguel, pero su voz fue ahogada. Y Sofía se dio cuenta de que no solo había venido a buscar su verdad, la verdad sobre su familia estaba a punto de revelarse de una manera que jamás había esperado. La niebla volvió a girar, y con ella un secreto que podría romperlas a todas. Podría ser que su madre, su abuelo, incluso su padre, habían estado entrelazados en un engaño mucho más grande. Las sombras comenzaron a acercarse a Sofía, y con cada paso su horror crecía. «No voy a ser parte de esto», gritó con todas sus fuerzas, pero sintió que el aire se volvía cada vez más pesado. El medallón comenzó a brillar nuevamente, y mientras el rescate parecía cada vez más difícil, el corazón de Sofía latía desbocado. ¿Podría realmente enfrentar la elección que tenía ante ella? ¿Podría salvar a su familia y al mismo tiempo a sí misma? Mientras todo perdía consistencia, una verdad aterradora se dibujaba en su mente. Algo dentro de ella le susurraba que la respuesta no era lo que pensaba. ¿Acaso la conexión con su abuelo, con sus ancestros, significaba que ella misma había estado atada a la oscuridad del lago desde el principio? La incertidumbre le oprimía el pecho. La historia aún no había terminado, y un nuevo horror esperaba. ¿A qué precio podría descubrir la verdad que había estado buscando? La niebla, una vez más, comenzó a girar, y Sofía sintió que el destino la arrastraba a un camino que jamás habría imaginado.
¿Quién realmente estaba a cargo? ¿Ella o la oscuridad que había heredado? ¿Podía encontrar la manera de romper el ciclo de vez por todas? La luz del medallón se desvaneció, y con la oscuridad regresó la pregunta que la había atormentado siempre. ¿Quién sería su verdadero enemigo al final del juego? La luz del medallón vibraba intensamente, y por un momento Sofía sintió que el tiempo se detenía. La oscuridad del lago había empezado a llenar su mente, pero en ese instante podía escuchar la voz de su madre resonando en su corazón. Tú eres más fuerte de lo que crees, Sofía. Tienes que encontrar el camino. La confusión la invadió, y sus pensamientos se arremolinaron. ¿Cómo? ¿Qué camino? Se sentía atrapada entre la niebla de su pasado y la sombra del presente, a punto de caer en un abismo. La presencia de Laura seguía ahí, fría y calculadora, dispuesta a desencadenar el horror. No puedes seguir huyendo de tu destino, gritó Laura, su voz sonando como un eco maligno. Las sombras comenzaron a moverse, y de repente una ola de furia surgió del lago, llevándose consigo el horror y la desesperación. Sofía, en un instante de lucidez, entendió que no podía dejar que el lago la reclamara. No te necesito, gritó, apretando el medallón con fuerza. No seré parte de esto. La luz brilló aún más y las ráfagas de energía comenzaron a danzar a su alrededor. Se sintió diferente, como si una fuerza inexplicable fluyera en sus venas. Eres parte de esto, Sofía. Sin ti, el ciclo no puede romperse. La voz de Laura tembló ante el poder recién descubierto de Sofía. A medida que la niebla se despejaba, Sofía dio un paso adelante. Si hay un sacrificio, que sea otro. Yo no seré la víctima. Pero antes de que pudiera gritar más, la oscuridad del lago explotó en un torbellino de sombras. Una figura sofocante emergió, y Sofía la reconoció. Era su padre. Sofía. Escucha, clamó, aunque su tono era más aterrador que conciliador. No sabes lo que estás haciendo. Esto es más grande de lo que puedes imaginar. ¿Por qué siempre hay un secreto? ¿Por qué nunca dijiste la verdad? La desesperación la invadió, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pablo, atrapado entre lo grotesco y lo humano, sonrió melancólicamente. Porque la verdad duele, Sofía. Pero ahora tú tienes la oportunidad de cambiarlo todo. La niebla en ese momento se agigantó, formando una ola que parecía querer engullirlo todo. Toma su mano, Sofía. Este es tu momento, gritó Miguel, pero la voz se ahogaba ante la brutalidad del lago. Y fue entonces cuando, en un giro inesperado, el medallón explotó en 1000 fragmentos de luz. Un grito aterrador resonó por el aire, y Sofía se vio envuelta en un torbellino brillante. ¡No! —exclamó Laura, pero era demasiado tarde. La luz se desparramó, y un oscuro secreto se reveló. Las figuras de sus ancestros, atrapadas en el lago, habían estado vigilando durante generaciones, unidas por el nombre de Sofía, su propia sangre. —¡No, por favor! —gritó su madre, su figura desgarrada en sus últimos momentos. —¡No, Sofía! El tiempo se detuvo, la luz estalló en fragmentos, y la verdad impactante la golpeó con todo su peso. El sacrificio iba a ser su vida para liberar a todos los atrapados. ¿Sacrificio? Sofía sintió que el aire se le cortaba. El nudo en su garganta se intensificaba. —¡No voy a hacerlo! ¡No puedo! Con cada palabra, el ciclo parecía retorcerse y la luz se apagó. En esos momentos precisos, un nuevo grito surgió. Pero quien gritaba no era su madre ni su abuelo, sino ella misma. —¡No me lo llevéis! La niebla se detuvo abruptamente y todo quedó en un silencio sepulcral.
Sofía, aturdida, se dio cuenta de que había lanzado la verdad al aire. La conexión con su familia no era una cadena de maldiciones, sino una oportunidad de romper lo que los había atado. La pregunta ahora era clara. ¿Podría desafiar el legado y reescribir su destino? Mientras la niebla comenzaba a despejarse, otra figura emergió de las sombras. Era una mujer joven, con rasgos familiares, pero con una mirada que ninguna de ellas había visto antes. «Soy la madre de Pablo», dijo. Su voz era un eco del pasado. «Y tú, Sofía, eres más poderosa de lo que imaginas. La elección está en tus manos». El tiempo se detuvo nuevamente, mientras miraba los rostros que la rodeaban. Ella nunca había buscado ser parte de una historia tan oscura. ¿Y ahora podría realmente cambiar el final? La respuesta desconcertante se formó en su mente. Quizás la verdadera pregunta era ¿quiénes eran realmente ellos y cuál sería el precio por la libertad que tanto deseaba? La luz del medallón vibraba con una intensidad que parecía iluminar cada rincón de la bruma. Sofía se sentía atrapada entre el amor y el terror. «Esto no puede estar pasando», pensó mientras la figura de Laura la observaba fijamente. El silencio se volvió ensordecedor. «Eres la elegida, Sofía. Solo tú puedes liberar a tu familia», decía Laura, pero su voz sonaba más como una amenaza. «Pero eso requerirá un sacrificio». La forma en que pronunció sacrificio hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sofía. «No, no, voy a ser parte de este juego maligno», gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Miró a su abuelo, a su madre, a todos esos rostros familiares atrapados en la niebla. «No quiero que nadie más sufra por el lago, por esta maldición». Pablo se acercó, su mirada llena de desesperación. «Sofía, debes entender que lo que hacemos no es solo por nosotros, es por nuestra historia, por los que vinieron antes que nosotros». Su voz temblaba y Sofía sintió los ojos de su madre, llenos de tristeza. «Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué sacrificios llevaron a cabo?» La rabia y el dolor la llenaban. «Díganme la verdad. ¿Por qué estoy en medio de esto?» Laura sonrió, pero no había calidez, solo fría satisfacción. «Porque en cada generación uno de ustedes debe llevar el peso de la verdad. Tu madre, tu padre lo hicieron, y ahora te corresponde a ti». El aire se volvió denso, cargado de secretos. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. De repente, la niebla comenzó a cerrarse alrededor de ella. Las sombras parecían cobrar vida. Fue entonces, en medio del pánico, cuando una imagen aterradora cruzó por su mente. ¿Y si el verdadero sacrificio era algo que nunca había considerado? ¿Y si la elección era entre su propia vida y la libertad de su madre? «Debo hacerlo, debo liberarlos», murmuró, y un rayo de determinación atravesó su corazón. Pero antes de que pudiera actuar, un estallido de luz sacudió el aire. La bruma se dispersó abruptamente, revelando un secreto aterrador. Allí, cubierto de oscuridad, estaba el corazón del lago, una figura retorcida, con rasgos que miraban a Sofía con furia y desesperación. «Tú has llegado demasiado lejos», resonó una voz profunda desde la figura. Sofía retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. La verdad se desnudaba delante de ella. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, sin poder ocultar su miedo. «Soy el corazón del lago, y tú, pobre chica, fuiste elegida para cargar lo que tus ancestros no pudieron. Pero no eres solo una víctima.
Eres parte de mi esencia. Cada sacrificio te pertenece. Cada vida, cada lágrima, dijo el ser oscuro. Y Sofía sintió como todo su nervio se contraía. De repente, la niebla se tornó más oscura. Sofía comprendió el misterio. No solo estaba atada a sus antepasados, también era un recipiente de su dolor. Y ese dolor era lo que el lago necesitaba para sobrevivir. «No, no puedo aceptar esto», gritó. Su voz era un eco de resistencia. La imagen de su madre parecía desvanecerse rápidamente, y el ciclo de sacrificio que la mantenía atada resonaba en su mente. «No es tu elección, es el destino», gritó la figura del lago, mientras podía ver cómo los rostros de sus antepasados se alzaban como sombras, clamando por liberación. Y en ese instante, un pensamiento descorazonador la golpeó aún más fuerte. ¿Acaso el verdadero sacrificio era renunciar a su conexión, a su historia? ¿O tal vez había algo peor, una verdad devastadora que haría que todo eso pareciera trivial? La desesperación barría su mente, y el corazón del lago parecía captar cada latido. Se dio cuenta de que había un giro en su destino, uno que la cambiaría para siempre. Sofía respiró hondo, y en su pecho ardía la necesidad de romper las cadenas de la historia. Si yo soy el próximo sacrificio, entonces lleva esto. No me rendiré tan fácilmente. No dejaré que el lago me consuma, ni que robe mi esencia. Y justo cuando esas palabras cruzaron sus labios, un estruendo sacudió el aire. Las aguas comenzaron a agitarse y el caos se desató. El destino implacable revelaba que su lucha apenas comenzaba. Los ecos del pasado retumbaban en cada rincón, y en su interior Sofía sentía que todo estaba a punto de cambiar nuevamente. ¿Podría salir de esta cicatriz? ¿O el verdadero sacrificio estaba por ser desatado una vez más? La luz del medallón estalló con una intensidad que brillaba como 1000 estrellas en un cielo oscuro. Sofía sintió cómo la energía la abrazaba, empujándola hacia adelante, hacia el corazón del lago, donde la oscuridad amenazaba con devorar todo a su paso. La figura emergente de su padre, Pablo, se torcía en un rostro desgarrador de desesperación. «Sofía, no. No lo hagas. No estás preparada para esto». «¿Preparada para qué, papá? Siempre supe que había secretos. Pero ahora es mi momento. Es hora de romper esta maldición». Su voz resonaba con una decisión feroz, mientras las sombras parecen tambalearse, temerosas ante su desafío. Las aguas temblaron y el lago en un susurro. «Temido», retumbó. «La elección es tuya, Sofía. Hay un precio que pagar, y el sacrificio puede ser tú misma». La angustia se apoderó de ella, pero la luz del medallón ardía con fuerza en su mano. «No, el sacrificio no tiene que ser mío, ni de nadie más. No seré una víctima más de la historia oscura de esta familia». Un rugido desgarrador resonó, como un eco de antiguas almas atrapadas. La voz de Laura se alzó entre el caos. «Eres más poderosa de lo que imaginas, y lo sabes». «Utiliza ese poder». Sofía sintió un empoderamiento que no había experimentado jamás. La conexión con sus ancestros se encendió en su pecho como una hoguera flameante. «Voy a liberarte a ti y a todos los que han sufrido por este lago». El viento comenzó a girar, la niebla se dispersó y las figuras de sus antepasados comenzaron a emerger, cada una atrapada en ciclos de dolor. Gritó su madre: «¡Libéranos! No permitas que se repita este ciclo maldito». Y entonces, en una fracción de segundo, Sofía entendió. El poder que emergía de ella
no solo era ancestral, era el amor y el sacrificio de cada uno de los que habían caído en las garras del lago. No tengo miedo, declaró, siendo el eco de su voz un faro de luz. Voy a romper esta cadena, voy a ser la última. Con un movimiento decidido, levantó el medallón hacia el lago y gritó: ¡Libertad! La luz estalló en una variedad de colores, y las aguas comenzaron a agitarse en un torbellino. La energía se desbordó, y las sombras que una vez atormentaron a su familia comenzaron a disolverse. Gritos de liberación resonaron, mientras las almas se alzaban, unidas en un coro de esperanza. La forma del lago se retorció y un silencio profundo envolvió todo. Sofía cayó de rodillas, agotada, pero con una sensación de paz abrumadora. Había logrado lo impensable, había roto el ciclo. Con lágrimas en los ojos, miró a su madre. ¿Estás libre, mamá? Carmen sonrió, su figura brillando como si estuviese hecha de luz. Gracias, Sofía. Has salvado a nuestra familia. Has encontrado la fuerza donde nadie más pudo. Eres nuestro legado. El neón del medallón se desvaneció lentamente, y la niebla que había cubierto el lago desapareció. El viejo hogar estaba lleno de una luz cálida y tranquila, y el aire destilaba un aroma a renovada libertad. ¿Nunca más volverá?, preguntó Sofía, sintiendo que un gran peso se había levantado de su pecho. No, ya no. El lago ahora es solo agua. El pasado no puede atraparte más. Su madre se desvaneció en un destello. Miguel, su abuelo, se arrodilló junto a ella, sus ojos llenos de amor y arrepentimiento. He fallado, Sofía. Lo lamento. No, abuelo. Hemos enfrentado esto juntos. Ahora estamos libres. La conexión que compartían era más fuerte que nunca. Mientras la luz se desvanecía, Sofía tomó una profunda bocanada de aire, sintiendo que el ciclo finalmente había terminado. Estaba lista para vivir su vida sin el peso de los secretos familiares. Y antes de que la oscuridad se diera por completo, una voz resonó. Recuerda, siempre habrá un camino hacia el futuro. Sofía sonrió, comprendiendo que su historia era solo el comienzo. Antes de que se evapore esta increíble experiencia, tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más gente descubra esta increíble historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero ver tu voz en la comunidad. Y por último, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.